Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde las noticias vuelan y las exclusivas se cocinan a fuego lento o justo como nos gusta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón, una pareja que ha encendido las redes sociales y que, a pesar de los rumores y las especulaciones, sigue dando de qué hablar. Si lo adivinaron, hoy nos sumergiremos en el universo Kerem y Hande para descifrar los últimos movimientos, las indirectas, las pistas sutiles y sobre todo, las esperanzas de un reencuentro que parece estar más cerca que nunca. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura llena de emoción, les recuerdo como siempre que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botoncito rojo o activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, regálenos un like si este chismecito les emociona tanto como a mí. Vamos a hacerlo juntos. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, saquemos las palomitas y adentrémonos en el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque, señores y señoras, la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a hablar claro desde el principio. La ruptura entre Kerem y Hande, después del boom que significó Sen Kalkam, fue un balde de agua fría para muchos de nosotros. Creímos en su amor, nos enamoramos de su química en pantalla y fuera de ella, y nos ilusionamos con la idea de que el cuento de hadas que vivían en la ficción se había convertido en realidad. Y aunque el final no fue el que esperábamos, la llama de la esperanza, para muchos, nunca se apagó. Durante meses hemos sido testigos de una ola de rumores, especulaciones y fuentes cercanas, que afirmaban una cosa y otra. Que si estaban distanciados para siempre, que si ya no se dirigían la palabra, que si habían encontrado el amor en otros brazos. En fin, un verdadero culebrón digno de la mejor novela turca. Pero a pesar de todo, los fans más acérrimos, los verdaderos Hande Kerem shippers, nunca perdieron la fe. Y parece que tenían razón. Porque en las últimas semanas han surgido una serie de señales, de indicios, de pequeños gestos que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, el reencuentro entre Kerem y Hande está más cerca de lo que imaginamos. Y no me refiero solamente a los likes esporádicos en redes sociales, sino a algo más profundo, a algo que se siente en el aire. Por ejemplo, recordemos la reciente entrevista que le hicieron a Kerem Bürsin en España. Más allá de hablar de sus proyectos profesionales y de su amor por la cultura española, hubo un momento en particular que llamó la atención de todos. Cuando le preguntaron sobre sus relaciones pasadas, Kerem respondió con una sonrisa enigmática y unas palabras que dejaron a todos pensando: aprendí mucho de mis relaciones pasadas, y creo que cada experiencia me ha convertido en la persona que soy hoy. Valoro mucho el amor y la conexión genuina, y estoy abierto a lo que el futuro me depare. ¿No les parece que esas palabras tienen un dejo de esperanza? ¿No sienten que hay algo más allá de lo que dice explícitamente? Para mí, es evidente que Kerem no ha cerrado la puerta por completo al amor, y que sigue valorando las relaciones significativas que ha tenido en su vida. Y seamos honestos, ¿quién puede negar que Hande fue una persona muy importante en su vida? Por otro lado, también hemos visto a Hande Erçel más radiante que nunca. Después de un periodo en el que se mostró más reservada y enfocada en su trabajo, ahora parece estar disfrutando al máximo de su vida. La hemos visto viajar, compartir momentos con sus amigos y familiares, y luciendo una sonrisa que irradia felicidad. Y aunque sabemos que está muy comprometida con sus proyectos profesionales, hay algo en su mirada que nos dice que también está abierta al amor. Además, no podemos ignorar las coincidencias que han surgido entre ellos en las últimas semanas. Ambos han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque aparentemente sin cruzarse. ¿Pero creen que es pura casualidad? Yo no lo creo. Creo que, de alguna manera, el destino está intentando acercarlos de nuevo. Y como si todo esto fuera poco, hace unos días surgió un rumor que ha encendido las redes sociales. Al parecer, Kerem y Hande estarían considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. Aún no hay nada confirmado, pero la sola idea de verlos de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja, es suficiente para ilusionarnos a todos. Imaginen la química que podrían desplegar después de todo este tiempo. Imaginen la evolución de su relación, tanto en pantalla como fuera de ella. Sería un verdadero espectáculo, un evento que paralizaría al mundo entero. Ahora bien, seamos realistas. No podemos afirmar con certeza que Kerem y Hande vayan a volver a estar juntos. La vida es impredecible y las relaciones son complejas.
Pero lo que sí podemos decir es que la llama de la esperanza sigue viva, y que las señales apuntan a un reencuentro que podría estar a la vuelta de la esquina. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada movimiento, descifrando cada indirecta y soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. Porque al final del día, lo que importa es que Kerem y Ande sean felices, ya sea juntos o por separado. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Creen que el reencuentro es inminente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre este tema que nos apasiona tanto. Y ahora sí, para ir cerrando este vídeo, recapitulemos brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado las señales que apuntan a un posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos revisado sus últimas entrevistas y apariciones públicas, hemos comentado las coincidencias que han surgido entre ellos y, por supuesto, hemos hablado del rumor de un posible proyecto juntos. En definitiva, hemos explorado todas las posibilidades y hemos dejado volar nuestra imaginación. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, y me llena de alegría saber que compartimos la misma pasión por el mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre Kerem y Hande, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo, mi gente guapa. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco ampliando la noticia, profundizando en el chismecito Hande Kerem asterisco asterisco. Pero espérense, que aún hay más tela que cortar. No podemos dejar este chismecito a medias, ¿verdad? Así que vamos a adentrarnos aún más en los detalles, a desmenuzar las pistas y a especular, porque eso es lo que mejor se nos da. Asterisco asterisco los likes que encienden la esperanza, un análisis detallado asterisco asterisco. Hablemos de esos likes en redes sociales. Sé que a muchos les parecen insignificantes, un simple gesto casual. Pero en el mundo de las celebridades nada es casualidad. Cada like, cada comentario, cada follow es cuidadosamente calculado y analizado. ¿Recuerdan aquel like de Kerem a una foto de Hande luciendo radiante en una alfombra roja? El internet explotó. Los fans interpretaron este gesto como una clara señal de admiración y, quizás, incluso de arrepentimiento. ¿Acaso Kerem estaba extrañando a Hande y quería hacérselo saber de forma sutil? Y no nos olvidemos de los likes de Hande a publicaciones relacionadas con Senkalkam. ¿Será que Hande también está sintiendo nostalgia por aquellos tiempos felices, por la magia que compartía con Kerem en la pantalla? Algunos creen que sí, que Hande está enviando un mensaje claro a Kerem, aún hay amor aquí. Pero, ojo, también hay que ser cautelosos. Los likes podrían ser simplemente una forma de mantener una relación cordial y profesional. Al fin y al cabo, Kerem y Hande trabajaron juntos durante mucho tiempo y seguramente tienen muchos amigos en común. No podemos dejarnos llevar por la emoción y ver fantasmas donde no los hay. Asterisco asterisco la entrevista de Kerem en España, un decálogo de indirectas asterisco asterisco. Volvamos a la entrevista de Kerem en España. Analicemos con lupa cada una de sus palabras, buscando pistas ocultas y mensajes subliminales. Cuando Kerem habla de aprender de sus relaciones pasadas, ¿a quién se refiere? Obviamente a todas las mujeres que han pasado por su vida. Pero, ¿acaso Hande ocupa un lugar especial en su corazón? Todo parece indicar que sí. Cuando Kerem dice que valora mucho el amor y la conexión genuina, ¿no les parece que está describiendo la relación que tuvo con Hande? Su amor fue genuino, su conexión era innegable. ¿Será que Kerem está buscando recuperar esa conexión? Y cuando Kerem afirma estar abierto a lo que el futuro le depare, ¿no les da la sensación de que está dejando la puerta abierta a un posible reencuentro con Hande? Kerem no descarta la posibilidad de volver a enamorarse, y quién sabe, quizás Hande sea la persona indicada. Asterisco asterisco Hande radiante, felicidad interna o un nuevo amor en el horizonte asterisco asterisco. Ahora, hablemos de Hande.
La vemos más radiante que nunca, disfrutando de su vida al máximo. ¿Será que ha encontrado la felicidad por sí misma, sin necesidad de tener a Kerem a su lado? Es posible. Pero, también existe la posibilidad de que Hande esté enamorada de nuevo. Ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres en los últimos meses, pero ninguno de los rumores ha sido confirmado. ¿Acaso Hande está ocultando un nuevo amor? O quizás la felicidad de Hande se deba a algo más profundo. Tal vez ha logrado superar la ruptura con Kerem y ha aprendido a valorarse a sí misma. Tal vez ha encontrado la paz interior y está lista para volver a amar, ya sea a Kerem o a otra persona. Asterisco asterisco las coincidencias, casualidad o el destino en acción asterisco asterisco. Las coincidencias son inexplicables. Que Kerem y Hande sean vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque sin cruzarse, es algo que no podemos ignorar. ¿Será que el destino está jugando sus cartas y tratando de reunirlos de nuevo? ¿Será que ambos se sienten atraídos magnéticamente el uno hacia el otro? ¿Será que simplemente tienen los mismos gustos y frecuentan los mismos lugares? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que las coincidencias alimentan la esperanza de los fans y nos hacen creer que el reencuentro entre Kerem y Hande es posible. Asterisco asterisco el rumor del nuevo proyecto, un sueño hecho realidad asterisco asterisco. El rumor del nuevo proyecto juntos es la guinda del pastel. La sola idea de ver a Kerem y Hande de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja, es suficiente para hacernos soñar. Imaginen la trama, los diálogos, las escenas románticas. Imaginen la química explosiva que podrían desplegar después de todo este tiempo. Sería un éxito rotundo, un fenómeno mundial. Pero, también hay que ser realistas. El proyecto podría no concretarse. Las agendas de Kerem y Hande podrían no coincidir. Los productores podrían tener otras ideas. Aún así, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, los fans, seguiremos soñando con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. Asterisco asterisco conclusiones finales, la llama de la esperanza sigue viva asterisco asterisco. En resumen, el futuro de Kerem y Hande es incierto. No sabemos si volverán a estar juntos, si encontrarán el amor en otros brazos o si seguirán sus caminos por separado. Pero, lo que sí sabemos es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su química en pantalla y fuera de ella nos ha hecho creer en el amor verdadero, en la magia de los cuentos de hadas. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada movimiento, descifrando cada indirecta y soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. Porque al final del día, lo que importa es que Kerem y Hande sean felices, ya sea juntos o por separado. Así que, mi gente guapa, no perdamos la esperanza. Sigamos apoyando a Kerem y Hande en sus carreras profesionales y personales. Y sigamos soñando con ese reencuentro que podría estar a la vuelta de la esquina. Muchas gracias por acompañarme en este chismecito. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde.